7:31 de la mañana y ahora nos acompaña en cabina el doctor Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia y actualmente vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Aldo Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Bien, a ver, considerando todo lo que pasó el día de la cuestión de confianza, fue el lunes, ¿no? Perdón, estoy mal de la cabeza. El miércoles. El miércoles. ¿Qué consideraciones usted puede sacar como conclusión? Porque, a ver, la jornada fue intensa, y cuando me refiero a intenso, tiene que ver pues con los comentarios altisonantes, ¿no? Y también tiene que ver con el comportamiento de la bancada parlamentaria, que es mayoría en el Congreso. Sí. Un comportamiento, o sea, a ver, los personajes más visibles, ¿no? Los voceros, votaron en contra o se abstuvieron. Sí. ¿Qué mensajes usted puede, en todo caso, interpretar a partir, digamos, de ese comportamiento? Sí, bueno, yo me explico las posturas tanto de la bancada mayoritaria en el Congreso como del gobierno en el ambiente de crispación, de tensión que se ha generado en los últimos meses. Ahora, creo que lo sustancial, en verdad, es mirar cuáles son los pasos siguientes. Como sabemos bien, se ha producido un voto de confianza, pero un voto de confianza un tanto ambiguo, porque si bien hay, en fin, una aprobación de las políticas del gobierno en materia de corrupción, sin embargo, no se ha sido en absoluto explícito en relación a la aprobación de las 4 reformas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo. Y esto me parece un tema muy sensible ante la opinión pública, y más aún cuando las expresiones de los voceros de la mayoría parlamentaria durante las últimas horas más bien parecieran indicar una escasa voluntad de esta mayoría de llevar adelante las reformas, que no se condice, por otra parte, con el optimismo expresado por el Premier y por el propio Presidente de la República. De modo que hay que estar muy vigilantes respecto de estas reformas que son, en fin, muy sentidas por la población y que se identifican además con la necesidad de reformar la justicia en el Perú. Sí, doctor, justamente usted está hablando de la parte, digamos, de la justicia, ¿no? De los cambios que queremos en la justicia, ¿no? Y que puede pues devenir en un referéndum. Pero quería justamente parar un poco en la situación que mencionó Manuel y que usted también ha recalcado, y es este voto en contra de los líderes de la bancada del Congreso y la abstención de otros líderes. ¿Qué puede significar eso en el futuro? Porque claro, ok, te damos la confianza. La pregunta es, con estos votos en contra, con el voto en contra, que por cierto, que nadie lo menciona y hay que también mencionarlo, de todo el Frente Amplio, ¿no es cierto? Pero sobre todo, obviamente, de la bancada mayoritaria, políticamente, ¿qué puede significar en los próximos días, semanas o meses? Sí, yo creo que lo que está en el horizonte como una posibilidad es que efectivamente estas reformas no sean aprobadas oportunamente. Así es. Y que en consecuencia no se produzca el esperado referéndum. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Sin duda serán mayor virulencia en las posiciones de uno y otro sector. Pero lo que a mí más me preocupa, más allá del ambiente de tensión que se genera, que por supuesto hay que evitar, sin embargo, me preocupa todavía mucho más que se retrase la necesaria acción en materia de reforma de justicia. La opinión pública no puede perder de vista que desde la emisión del primer audio ya han transcurrido más de 2 meses. Así es. Y las redes vinculadas a actos de corrupción permanecen intocadas, y esto ocurre por una decisión del Congreso, porque el Congreso declaró en reorganización el CNM por 9 meses y al haber tomado esa decisión, Lo desactiva, entonces ¿no? lo ha desactivado.
Por supuesto que los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura debían salir, y está muy bien que fuesen separados, pero debieron haber sido sustituidos seguramente con mecanismos reforzados, que habría sido muy fácil. Modificando la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se habrían podido reforzar mecanismos para que incluso bajo el modelo anterior se eligieran nuevos consejeros de la magistratura y pudiéramos tener un ente del Estado capaz de supervisar la actuación de los jueces, capaz de investigarlos. Exacto. Y eventualmente capaz de destituirlos. Ahora, pero al haberse suprimido esta entidad, entonces hemos generado un vacío. El Congreso ha generado, y yo empiezo a sospechar que maliciosamente, un vacío que impide que hoy día puedan ser evaluadas las conductas de jueces y fiscales absolutamente cuestionados. Y se mantiene ahí, y de ahí que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prados Saldarriaga, pidiera justamente al Congreso la autoridad para tomar decisiones acerca de los jueces, ¿no? Tomando de alguna manera la competencia del CNM, ¿no? Así es, me parece muy pertinente, porque efectivamente en el marco legal actual el Poder Judicial tiene muy poco margen de acción respecto de inconductas de sus jueces. Y por otro lado, en el caso del Ministerio Público, son 3 de los 5 fiscales supremos los que están cuestionados, de modo que no tenemos, la ciudadanía no tiene en este momento garantías suficientes de que se esté actuando contra posibles redes de corrupción en la judicatura. Ahora, doctor Aldo Vázquez, explíquese, ¿se podría ya estar definiendo la situación del juez Inostroza? Su destitución o su inhabilitación, dicen por 10 años. ¿Confía que eso se concretice? Bueno, me cuesta mucho creer que no vaya a ocurrir tal cosa, ¿no? Creo que las imputaciones que se han formulado respecto del juez Inostroza son absolutamente contundentes. A diario escuchamos audios, en las últimas horas hemos conocido un nuevo audio a través del cual se evidencia la injerencia del juez Inostroza respecto de un juez constitucional que tenía que resolver en una causa propia del juez Inostroza y de otros jueces supremos. De modo que yo creo que la abundantísima evidencia que hay en relación al juez Inostroza, por supuesto que va a ameritar que la comisión permanente acoja la acusación aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ustedes saben que el procedimiento recién empieza, en verdad, en el Congreso, es decir, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales formula acusación ante la Comisión Permanente, que a su vez tiene que hacer la suya para llevarla al Pleno del Congreso. Y entonces se le podrá levantar, lo más importante, la inmunidad parlamentaria, de tal modo, la inmunidad que le corresponde como juez supremo, de modo que pueda ser procesado, juzgado y tomarse las medidas restrictivas que corresponden. Ahora, usted ha sido ministro de Justicia. Considerando su experiencia, ¿qué es lo más complicado o qué aspecto por ser uno de los más complicados para emprender la reforma de la Administración de Justicia? ¿Dónde se encuentran los principales escollos? Sí, nosotros durante nuestra gestión identificamos un aspecto que es medular y que ha sido también materia de tratamiento ahora en el conjunto de propuestas que ha hecho el Ejecutivo. Me refiero a la necesaria articulación de los diferentes componentes del sistema de administración de justicia. Porque hay un tema fundamental que es el de la corrupción, que ya estamos viendo que pueden causarse a través de algunos canales y que tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de selección y de seguimiento de la actuación de los jueces, lo cual se ejecuta a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero más allá de los temas de corrupción, también por supuesto tenemos en el sistema de administración de justicia un problema de falta de celeridad. Procesos judiciales que debieran tomar 1 año, toman en promedio 4 o 5 años y en algunos casos 10, 15 o 20 años. Eso es absolutamente inaceptable. Y por otro lado, hay una falta de previsibilidad en las resoluciones judiciales. Se adoptan unos criterios en un sentido y en otros momentos se adoptan criterios distintos sin que exista justificación suficiente. Yo creo que uno de los problemas fundamentales de la administración de justicia tiene que ver con la falta de coordinación entre los diferentes componentes del sistema. Si queremos trabajar una reforma en serio, una reforma de mediano y de largo plazo, necesitamos un mecanismo de articulación del conjunto de instituciones constitucionales autónomas
que componen el sistema. Hay que entender que se trata de un sistema muy complejo, del que participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, la Policía Nacional, los procuradores públicos, los defensores de oficio. Entonces, hay que articular ese sistema de tal manera que en el Perú, por primera vez en nuestra historia, tengamos políticas públicas en materia de justicia. Nosotros dejamos un anteproyecto de ley en julio de 2016 que fue acogido por el nuevo gobierno, que se envió con carácter de urgencia al Congreso de la República, que tiene aprobación de la Comisión de Justicia y aprobación de la Comisión de Reforma del Estado del Congreso, pero que sin embargo no ha entrado al Pleno. El Poder Ejecutivo ha retomado de alguna forma nuestro planteamiento y es uno de los 6 proyectos de ley que han sido enviados junto con las reformas constitucionales, con el agregado de que me parece un agregado positivo, de que el presidente de la República se pone al frente en el proyecto, de tal manera de presidir este consejo que ahora se le llama Consejo de Reforma, para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Y confío en que este proyecto sea aprobado por el Congreso, tiene varios antecedentes y además tampoco es un invento nuestro. Esto fue planteado desde el año 2003 por la CEDIAJUS, por la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia. Doctor Vázquez, quiero retroceder un poco en nuestra conversación y volver a lo relacionado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, como sabemos, aprobó por mayoría el informe final de la denuncia constitucional contra César Inostroza. Sin embargo, previamente, ¿no?, en esta misma subcomisión, con 9 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra, se excluyó toda mención del congresista Héctor Becerril en la acusación. ¿Qué significa esto? Sí, a mí me parece que eso es inaceptable porque el argumento incluso que se ha usado me parece deleznable, ¿no? Porque lo que se ha dicho es no incluyamos ninguna mención a este congresista porque hay otro congresista que está elaborando un informe sobre su vinculación con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, la mención al congresista Becerril en el informe que se ha votado ayer no excluye, por supuesto, en absoluto que haya una subcomisión especial al respecto. Y por otra parte, esa conclusión, que es lo que se ha evitado, que se consigne la conclusión correspondiente, habría sido también de utilidad seguramente para la subcomisión que tendrá que ver el caso del congresista Becerril. De modo que con el ocultamiento de hechos y de imputaciones no ganamos absolutamente nada. Me parece inaceptable la postura de los congresistas que votaron en el sentido de excluirlo. ¿Es un nuevo caso de blindaje en el Congreso? Bueno, yo creo que ante la opinión pública no hay ninguna duda y yo por supuesto también coincido con ese punto de vista, ¿no? Y no quiero creer que sea el anticipo de una conducta sistemática en el Congreso en las próximas semanas en relación a esta imputación. Doctor Vázquez, yo quería retomar el tema de lo que podría pasar de aquí en más con relación a las reformas. Y me quiero apoyar en un informe que ha publicado hoy el semanario Hildebrand en sus 13. La nota dice represalias y el texto que encabeza, digamos, este informe dice lo siguiente, ¿no? Lo que planea Fuerza Popular es sabotear el cronograma de la reforma y encontrar la manera de infiltrar el referéndum con las preguntas que podrían suscitar el rechazo popular. La guerra recién empezado. Eso es la tesis, digamos, que mantiene este medio. ¿Usted considera que esto es muy viable? Sí, sin embargo, no dudo de que por supuesto esa posibilidad existe y además algunos indicios de ello lo podemos ver en los últimos días. La postura de la lideresa de Fuerza Popular ha sido agresiva en estos días, ¿no? Incluso denunciando abiertamente una intencionalidad de golpe de Estado por parte del Poder Ejecutivo, de modo que se han dicho cosas muy gruesas que podrían probablemente anticipar un ambiente de mayor virulencia en el debate político. Y que no correspondían, además, con los hechos que venían sucediendo. No, en absoluto. Todo se ha generado dentro de un marco constitucional, legal. En absoluto, o sea, la posibilidad de la disolución constitucional del Congreso está establecida en la Constitución del Estado y además esa disolución así concebida en la Constitución del Estado no supone tampoco, como se dice, el cierre del Congreso, porque permanece la Comisión Permanente.
y además con la exigencia constitucional de que en el mismo decreto en que se establece la disolución se convoque inmediatamente dentro del plazo de 4 meses para nuevas elecciones parlamentarias, de modo que no es comparable en absoluto pues, con lo que ocurrió en el 5 de abril del 92, donde no solo se cerró el Congreso, sino se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, se disolvieron los gobiernos regionales, se intervino la prensa. Estamos hablando de salieron los tanques, por supuesto, ¿no? de situaciones absolutamente diferentes. Y sin embargo, se ha hablado del tema, ¿no? El señor Galarreta habló de un sector golpista del gobierno. La señora Keiko Fujimori en Arequipa le advirtió al presidente Vizcarra que no estamos para golpes de Estado. Y nadie ha hablado de eso, es decir, estamos afortunadamente lejos de esa situación porque a diferencia de hace 20 años nuestras instituciones son mucho más sólidas, ¿no? Y eso se demostró en la transición entre el expresidente Kuczynski y el actual presidente Vizcarra e incluso en lo que hemos visto el miércoles en la cuestión de confianza. No, está clarísimo, además la actitud con la que el gobierno y tanto el presidente de la República como el premier, la actitud con la que han afrontado el tema es de una extrema cautela, ¿no? De una cautela que incluso a algunos ya nos inquieta. Qué paradójico que haya dicho eso, porque justamente en esta jornada en el Congreso, por la cuestión de confianza, hubo congresistas como el congresista Víctor Andrés García Belaunde, que criticó, sí, pero de una manera muy enfática, la intervención del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Sí, dijo que había sido confrontacional, sí, ¿no? En resumen. Sí, bueno, el debate parlamentario exige, por supuesto, posturas firmes cuando se trata de hacer planteamientos, pero en absoluto nadie puede decir que ni el premier ni el presidente de la República estén en una postura desafiante. Reitero, a algunos nos inquieta más bien la extrema cautela con la que procede el Ejecutivo en la materia. Ahora, haciendo una comparación entre la manera como ha encarado el conflicto político que hay entre Ejecutivo y el Legislativo en la versión del actual presidente Martín Vizcarra y en el momento en que Pedro Pablo Kuczynski era presidente, ¿qué diferencias puntuales usted puede identificar? Bueno, yo creo que el presidente Vizcarra, claro, le ha tocado una circunstancia distinta en la que se han revelado estos audios, ¿no? Y eso, por supuesto, lo ha obligado y ha exigido ha habido una exigencia ciudadana. Lo ha empoderado, además, ¿no? Así es, la exigencia ciudadana lo ha llevado a tomar posiciones firmes que evidentemente lo han empoderado y le han dado una mayor legitimidad, es decir, más allá de su legitimidad constitucional que no está en cuestión, ha ganado también una gran legitimidad política y se ha convertido, por supuesto, en un líder con iniciativa y capaz de llevar esa iniciativa al Congreso. Ahora, creo que los temas que hay pendientes son temas fundamentales para el país y por lo tanto hay que evitar una innecesaria confrontación, pero esto depende de ambas partes. Evidentemente no se le puede exigir al gobierno que quede silencioso frente a la inacción del Congreso cuando hay una demanda ciudadana muy firme. Los otros temas, más allá de los de justicia, el tema de bicameralidad, el tema de financiamiento de los partidos políticos, que es una cuestión fundamental, ¿no? En la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde yo laboro, tenemos una plataforma anticorrupción, que es una plataforma de estudio, de investigación. Se acaba de publicar justamente una investigación sobre los círculos de corrupción. Y todos los expertos en la materia coinciden en que el círculo de la corrupción se inicia precisamente en el financiamiento de las campañas electorales. Hoy mismo vemos un desborde enorme de recursos económicos para financiar campañas, no para la presidencia de la República, sino para ganar modestas alcaldías distritales. Está muy claro que detrás de muchas de esas campañas hay, por supuesto, grandes intereses de eventuales contratistas de esos municipios. ¿Cuánto más no ocurre eso cuando se trata de elecciones generales? Hay que, por supuesto, blindar los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos de tal manera que no puede introducirse por allí. Y es un tema muy sensible, ¿no?, para la mayoría parlamentaria. Así es, ¿no? Y es un tema es un tema sobre el que, por supuesto, la ciudadanía demanda votar también en un referéndum para empezar a luchar de veras contra la corrupción. O el tema de la no reelección de los congresistas, que es, por supuesto, una materia discutible, ¿no? Debo decir en verdad que no estoy de acuerdo con limitar
la reelección, creo que podría limitarse, pero de repente a una reelección. De hecho, a nivel internacional, no hay prácticamente casos donde no haya reelección. Solamente en Costa Rica, en América Latina, no existe la reelección. No existía en México desde el año 1933, pero en las últimas elecciones de este año, en que ha ganado el presidente López Obrador, ya se ha permitido la reelección parlamentaria. En México esta es una historia antigua que viene de Francisco Madero, líder revolucionario, ¿no?, que acuñó incluso un eslogan al respecto, ¿no?, voto efectivo, no reelección, ¿no? Pero a nivel internacional, a nivel político, a nivel constitucional, a nivel de teoría del Estado, no se admite como una opción válida aquella. Finalmente, eso no asegura un mejor Congreso. Así es. Pero sin embargo, creo que hay que darle también una mirada integral al tema. Hay una reforma que falta, que es la reforma de los partidos políticos. Claro. La ciudadanía no quiere reelección, ¿no? Seguramente ninguno de nosotros votaría por la reelección de ninguno de los congresistas que están hoy día en el Parlamento. Pasa por un tema emocional, así ¿no? es. Pero hay otro tema que está estrechamente vinculado, que es el de los partidos políticos. Hay los congresistas que se reeligen una y otra vez, pasen ustedes revista nombre por nombre, son los que controlan los aparatos partidarios, claro, o las bases regionales en un aparato partidario. Y esto porque no hay una legislación de partidos políticos que garantice, allí sí, al interior de cada partido, democracia interna y la capacidad de poder, de la movilidad, la necesaria movilidad en las dirigencias partidarias que tendría que haber. Bueno, tenemos el ejemplo muy claro de lo que van a ser estas elecciones municipales y regionales. Sí. Hay varios candidatos que, bueno, han llegado, digamos, a esa posición sin justamente un trámite, un tránsito de elección interna. Así es, sin duda, y además porque se trata de partidos políticos que se han convertido como ya se ha acuñado esta expresión común, ¿no?, como en vientres de alquiler, partidos que se alquilan o que se venden, porque tampoco no estamos, es difícil imaginar que no haya detrás de determinadas candidaturas transacciones, sí, una suerte de comercialización de los propios partidos políticos. Entonces necesitamos una reforma muy firme también en el ámbito de la representación política y de los partidos políticos. Bien, doctor Aldo Vázquez, muchas gracias por haber participado esta mañana aquí en el Informativo Nacional. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Son 7:50.